Continuando con psicología de la atención, en esta parte segunda vamos a hablar de los modelos conexionistas de la tarea STROP y el control atencional como destreza. Para Neumann, concluye en hablar sobre un continuo controlado automático, pues si las destrezas no aportan especificaciones suficientes, se necesita control atencional. Para Hirsch, en el 86, propuso destreza como el de asignación de la misma atención. Para Gopper, en el 93, investigó si las había involucradas en el control atencional. Consideraba que este control era una destreza más, que se podía adquirir mediante entrenamiento. El sujeto debe tener un potencial para controlar la manera de dirigir la atención, que éste no siempre se aprovecha, y con entrenamiento adecuado se pueden superar las dificultades del control. Empleamos diferentes estrategias para poder satisfacer lo mejor posible las demandas impuestas por tareas en conflicto. Hagamos un recordatorio de investigaciones sobre la atención focalizada. Los sujetos centran la atención en la medida de lo posible dentro de lo sugerido por las consignas experimentales. Del experimento sobre atención dividida. Estos son capaces de distribuir la atención en función de prioridades. Sobre las curvas POC, destinan más o menos atención a cada tarea de acuerdo con instrucciones estudiando la cesión de los recursos entre las tareas, o bien los sujetos responden alternativamente a las diferentes dimensiones de un estado, STROP. Solemos controlar la atención, pero el control falla en algunas situaciones. Lo confirma Gopper. Existen destrezas de tipo perceptivo-motoras, jugar al golf o tenis, y las cognitivas. Mecanografiar, tocar el piano, necesita de las dos acciones motoras rápidas, diestras y también control cognitivo y planificación. La diferencia reside con respecto al grado relativo de habilidad que requiera la realización de la tarea. La mayoría pueden considerarse de tipo híbrido cognitivo-motor, porque participan ambos aspectos. Hablemos de entrenamiento de destrezas. La investigación básica y aplicada se interesa por cómo pudieran entrenar las personas para exhibir mejor manejo al realizar tareas complejas. Peck y Deadbait en el 2000 investigaron técnicas de entrenamiento en tareas de multietapas en sus categorías. Pianistas y mecanógrafos controlan los dedos de ambas manos. Los primeros lo hacen por orden y en momento concreto para la melodía. Los segundos deben tocar teclas correctas pero sin importar cuánto dura la pulsación. Turnarse los dedos de ambas manos anticipándose unos a otros, lo que puede producir errores de secuenciación o de nivel superior. Hay un entrenamiento en tarea parcial y un entrenamiento en área total. En cuanto al entrenamiento en tarea parcial, consiste en practicar inicialmente por separado cada mano. Reduce carga cognitiva durante el aprendizaje y debería estimular beneficios del entrenamiento total sin sobrecargar al sujeto. Y en cuanto al entrenamiento en área total, practicar con ambas manos a la vez, aprendiendo estrategias para coordinar el tiempo y el cruce entre las dos órdenes motoras para cada una. Algunos autores indicaban que el entrenamiento en tarea total genera mayor transferencia a otras situaciones con tareas concurrentes que el entrenamiento parcial. Transfer consiste en comprender que una destreza desarrollada en una situación beneficia al rendimiento en otra tarea similar pero nueva. En el 1993, Gopper, el guerrillero, estudió también sobre el entrenamiento en cuanto a la fortaleza espacial, aplicando el juego de ordenador, diseñando para mostrar al sujeto un entorno complejo y dinámico. En él requiere controlar movimientos de nave espacial
mientras dispara misiles para destruir fortaleza que esquivando que le den a su nave. Primera respuesta fue pánico, lo que nos pasa a todos ante una primera tarea, parece que no podemos con ella. Tras la práctica, mejoró rendimiento debido al diseño de estrategias ante el juego. Si se les guiaba ante las pautas del juego de entrada, parecía que sí que podían desempeñarlo sin una estrategia previa. Se les indicaba fijación en un subconjunto cada vez hasta su dominio. Se añadió luego un elemento de recompensa que serviría como feedback. Tras varias sesiones en grupo, sometido a la doble manipulación de indicaciones y recompensas, este había conseguido interiorizar conocimientos especializados sobre el juego y mejorarlo por su cuenta. Señaló que la ventaja del entrenamiento con videojuegos se debía al entrenamiento en la clase de destrezas atencionales que se necesitaban en situaciones complejas. Estas destrezas se transferían a nuevos momentos con distintas demandas de la tarea. La destreza implicada en la atención parece ser aprendida. Las estrategias atencionales con control que se necesitan inicialmente se convierten luego en automáticas. En el 2000, Peck y Deck Bale, con otro experimento, pilotar un submarino. Mostraba 4 condiciones. 2 condiciones puras, una tarea total y otra parcial. Y otras 2 implicaban encadenamiento proactivo, donde la tarea se desglosa en componentes. El encadenamiento permite practicar por separado las dificultades de cada paso para seguir añadiendo los que le siguen. Sin encadenamiento, la tarea es exigente y costosa. Una vez entrenados los grupos, se pasó a medir el transfer en tarea total. Los resultados indicaron que la condición de tarea parcial pura mostró mejor rendimiento en el entrenamiento y peor en el transfer. Y la condición tarea total y de encadenamientos mostró un peor entrenamiento y una mejora en transfer. Y mejor las de encadenamiento que en área total, al igual número de ensayos. Hablemos de los sistemas de producción. Las destrezas surgen del uso de procedimientos, producciones. Estas son el conjunto de pares de condición-acción que forman la cognición humana. Un procedimiento es el vínculo entre serie de condiciones dispuestas en la memoria operativa y datos almacenados en forma de esquemas en memoria a largo plazo. Los sistemas de producción están muy extendidos en inteligencia artificial, siendo formalismos muy potentes. Se expresan como reglas de correspondencia del tipo de si. Entonces, pues si una condición o conjunto de ellas se activa en memoria operativa, existiendo un esquema en MLP que corresponda a las condiciones si, se ejecutará la parte entonces. Y con los nuevos datos se comienza de nuevo con patrón secuencial de si entonces. Hablemos ahora de arquitectura cognitiva del ACT. Anderson, en 1983, desarrolló la teoría de la cognición basado en sistema de producción ACT. Dispone de 3 memorias: la operativa, procedimental y declarativa. La memoria operativa, información que tiene acceso el sistema en ese momento, recuperada del MLP junto con las estructuras temporales surgidas del proceso de codificación y acción de producciones, con un conocimiento declarativo. Hay que distinguir entre conocimiento declarativo, que accedemos de forma consciente, y un conocimiento procedimental, que accedemos de forma no consciente, indispensable para el ACT. Alport y Neumann sugieren en su momento que una pequeña parte del procesamiento de la información es accesible conscientemente. En cambio, las producciones del modelo ACT de Anderson discurren automáticamente como consecuencia de comparación de patrones y solo acceden a la memoria operativa los productos de su ejecución. Hablemos del aprendizaje en los sistemas de producción. Lento,
y lleno de errores es el rendimiento que tenemos al inicio de aprendizaje de nueva tarea, el ajedrez, por ejemplo. Un experto sintetiza movimientos de la tarea sin que parezca que le cuesta. Explicar el porqué de esos movimientos y no otros no sabrá explicarlo también. Tiene acceso insuficiente de memoria declarativa. Anderson, en adquisición de destrezas, 3 etapas sucesivas de aprendizaje. Primera etapa, recopilación de datos relevantes. Segunda etapa, aplicación de experiencia anterior en la resolución de problemas para decidir qué hacer. Y tercera etapa, se forman nuevos procedimientos a partir de producciones existentes. Las reglas de producción se ven fortalecidas por el uso y pueden acabar siendo tan automáticas que la información contenida deje de estar disponible en forma declarativa. Un ejemplo de aprendizaje procedimental en ACT sería el póker, el Bright. Para Gopper, en 1993, sugirió que los resultados de sus experimentos sobre entrenamiento de estrategias atencionales podía considerarse en términos de reglas de producción agrupadas en forma de macrooperadores complejos. A medida que el conocimiento declarativo se transforma en procedimental, existen progresivamente menos demandas de procesamiento estratégico. Hablemos de procesamiento automático e interferencia consciente sobre destrezas motoras. La evidencia existe de que una destreza, una vez automatizada, el pensamiento consciente en torno a ella puede reducir su eficiencia. Dirigir el control atencional a los componentes de una tarea bien aprendida interfiere con el de discurrir de las destrezas automáticas. Durante el aprendizaje, la atención debe dirigirse a los componentes de la tarea, pero una vez procedimentada la destreza, cada vez se necesita menos atención. Las diferencias en las demandas atencionales permitían realizar predicciones acerca del efecto que tendría que dirigir la atención o retirarla de la ejecución de una tarea entre expertos y principiantes. Los principiantes rindieron peor cuando se solicitó que realizaran la tarea deprisa y los expertos fueron más precisos. Hablemos de la focalización de la atención en el aprendizaje de destrezas motoras. Podemos distinguir entre dirigir la atención a los movimientos corporales, como foco interno de atención, y dirigirla a los efectos o consecuencias de los movimientos corporales sobre un instrumento concreto o entorno, un foco externo de atención. Foco externo produce mejor aprendizaje en cuanto a retención de la destreza motora. Utilizar el foco interno de atención se vería limitado o interferido los procesos de control automático que regulan el movimiento. Si se dirigiera a foco externo, el sistema motor podría autoorganizarse. Las evidencias nos indican que atender directamente a la ejecución de una habilidad podría tener efectos perjudiciales. Hablemos de memoria operativa a largo plazo y destreza. Erickson y Kinch, en el 95, comentaron que ciertos modelos de memoria no podían explicar las demandas de información masivas que se necesitan durante el desempeño en tareas especializadas. Perfilaron una teoría de la memoria operativa a largo plazo, con las siglas MOLP, un conjunto de estructuras de recuperación de la información en la MLP. Son organizaciones estables, compuestas por numerosos indicios o claves de recuperación. Por lo tanto, se accede rápido a la información relevante situada en la MLP mediante el uso de la MO, la memoria operativa. Se deduce que la capacidad para realizar tareas automáticamente depende de diversos factores y con la experiencia aprender a modificar la manera de controlar las tareas. Y a continuación hablemos de la consciencia situacional, memoria operativa y destreza. Para Son y Doant, en el 2003, investigaron capacidad de la MO y de la destreza en la MOLP durante ejecución de tareas complejas por pilotos aprendices y expertos
y trataron de descubrir cómo contribuía la memoria operativa y la memoria operativa a largo plazo, la MOLP, a la consciencia situacional, la CS. Estos explicaron que el desarrollo de una consciencia situacional, la CS, es cognitivamente exigente. Su hipótesis era que la destreza en MOLP reduciría la importancia de la memoria operativa, MO, en el desempeño de tareas que requieren la consciencia situacional. El resultado sugirió que el conocimiento experto se debía a la presencia de estructuras de recuperación más eficientes.